26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al siguiente invitado de la revista de Opinión Democracia, el licenciado Fausto Camacho, ex miembro del máximo organismo electoral y representante del colectivo Voces por la Democracia. Lo invitamos para hablar sobre este proceso electoral en marcha, el entorno electoral, este momento en coyuntura se está ya imprimiendo las papeletas y luego también se ha opinado respecto del debate tanto presidencial cuanto vicepresidencial. ¿Cómo ve este panorama electoral, licenciado Fausto Camacho? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Tal vez una aclaración, yo no soy licenciado, soy magíster en Administración Electoral y Gobernanza. Ese es mi título profesional. En todo caso, tal vez porque la costumbre ha sido esa de tratarnos así, Miguel. En todo caso, vale la pena corregir esta pequeña imprecisión. Bueno, yendo a la pregunta, Miguel, nos aprestamos a un proceso electoral bastante complejo, sui generis, donde desgraciadamente la autoridad electoral ha prorrogado, se ha autoprorrogado en funciones, más allá del pronunciamiento del procurador, la norma legal, en la terminación del periodo, en fin. Pero ese es el contexto más importante, creo yo, del proceso. Una autoridad electoral que tiene poca credibilidad y que, pues, la confianza o desconfianza se la adquiere o se la pierde a través de los actos. Y creo que este último acto del 20 de noviembre pasado es definitorio respecto de la pérdida de esa confianza. Pero yendo en lo que está sucediendo ahora, efectivamente se está llevando a efecto el proceso de capacitación a miembros de juntas receptoras del voto. Creo que los elementos que allí se estén entregando ojalá sean los suficientes para garantizar básicamente un principio básico de la Constitución ecuatoriana, de la ley y del quehacer de los organismos electorales del mundo entero cuando son democráticos. El escrutinio público, es decir, que el conteo de los votos sea hecho conforme el mandato de la ley. Y de manera sucinta, eso significa que cada voto debe ser cantado, debe ser leído y ratificado por los miembros de la Junta Receptora del Voto en presencia del público, dice la ley. ¿Quién es el público que puede estar? Pues el público que puede estar debería ser los delegados de las organizaciones políticas, de los candidatos, y obviamente podrían estar determinados ciudadanos que puedan solicitar aquello para que estén presentes en su propia junta. Si uno vota en la Junta 20 de Benalcázar y quiere estar presente, pues hay que hacerlo saber al momento de votar a las personas, pero eso debería hacer. Y entonces tener la opción de a las 5 de la tarde estar allí. No puede intervenir, puede presenciar, eso es lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque hay mandato constitucional. Pero bueno, eso es lo que debería ser el elemento básico de la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, que se cumpla con aquello. Y luego en esta etapa estamos, lo que usted ya decía, Miguel, se están imprimiendo las papeletas, se están imprimiendo las actas de escrutinio, se están imprimiendo los listados de las personas y los padrones, en fin, todo el material electoral que deberá estar listo pocas semanas antes para ser distribuido a nivel del exterior y nacional. Esta es la etapa en que estamos viviendo y en ese contexto. El tema de los debates, ¿cómo ve magíster Fausto Camacho? Mira, Miguel, me parece que ese es un tema harto complejo y que refleja desgraciadamente lo que está, digamos, el fraccionamiento de la oferta electoral ha significado que en esta ocasión tengamos 16 binomios presidenciales. El hacer un debate con 16 candidatos resulta poco útil. Bueno, siempre será útil, digamos, muy difícil el poder profundizar en cómo llevar adelante el entregarle a la ciudadanía los elementos
de las propuestas de los candidatos, que ellos mismos los hagan, lo veo bastante complejo. En todo caso, hay que hacerlo. Lo que a mí me parece es que el Consejo debe pensar en cómo cumplir el mandato constitucional del artículo 115 de la Constitución, que habla de la promoción electoral, y que el otro artículo de la ley que habla del debate. El debate no creo que debería estar circunscrito solamente a este hecho, que será 3 semanas antes del día de las elecciones, en el cual comparecen todos. Ese es un hecho, digamos, que será transmitido audiovisual y que será importante, pero hay otras formas que el Consejo debería pensar y diseñar para propiciar ese debate. Y ese debate tiene que ver con la concurrencia obligatoria de las propuestas de los candidatos a los medios de comunicación escritos, por ejemplo, sean estos digitales o sean impresos. Debería estar propuesto a través de la producción de manera igualitaria para todos, de las principales propuestas de la producción audiovisual para hacer una suerte de pastillas, que es la propuesta que hemos hecho nosotros, para que el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, pues efectivamente haga la difusión. No de los temas que ellos quieran, sino que el Consejo organice los temas sobre seguridad. Una pastilla de tiempo que sea técnicamente hecho. Yo no soy técnico en comunicación, sin embargo, creo que es necesario diversificar las formas de presentar el debate a la opinión pública. Creo que esos dos elementos, por ejemplo, bien podrían ser asumidos por el Consejo. ¿Para qué? Para que el elemento sustancial en el proceso electoral de la campaña sea la confrontación de ideas, la confrontación de propuestas, la confrontación de visiones del mundo, la confrontación de las visiones de gobierno. Eso es de lo que se trata o de lo que debería hacerse durante la campaña electoral. ¿Y cómo lograr que ello ocurra? Que no sea la demagogia pura y dura que se ve en un proceso electoral y no el aporte. Por ejemplo, ¿cómo no plantear soluciones a la crisis eléctrica, crisis de seguridad, desempleo, seguro social? Es decir, los temas están allí, pero pareciera que hay dos países, el de los candidatos, de los dirigentes, y el país real. Bueno, utilizando estos recursos que le acabo de proponer, que la gente que es candidato, los candidatos tengan la obligación de comparecer en igualdad de condiciones, lo cual no quiere decir durante 3 horas de 16 personas al mismo tiempo. Hay diferentes mecanismos, tecnologías, mecanismos de comunicación que el CNE debería revisarlos para que comparezcan, pues, y digan cada uno de ellos, de los 16 candidatos, hombres y mujeres, qué van a hacer respecto de la circunstancia eléctrica, qué van a hacer respecto del empleo, cuáles son las propuestas concretas. No, si es que eso necesita, me estoy inventando, 3 minutos, 5 minutos, bueno, todos tendrían eso, aunque comparezcan ante los medios de comunicación, las redes sociales, individualmente, pero tendremos no como una acción de publicidad, sino como una acción de debate en formatos iguales, auspiciados por el CNE, propiciados, producidos por una misma, digamos, empresa especializada en comunicación. Se me ocurre como algunas de las mecanismos que nos permitan profundizar aquel debate y sincerar las propuestas, y no que el debate sea simplemente aquel evento de 3 horas consecutivas en la cual vamos a ver las habilidades de media training o del resultado de las media training, en los cuales los candidatos seguramente estarán empeñados para en 30 segundos decir lo que es imposible decir para que conozca la gente, sino para ser aceptado por el elector. ¿Y cómo lograr que en este país haya un riguroso control electoral en las campañas, lo cual ha sido muy difícil, especialmente el manejo de los recursos en un proceso electoral? Miguel, lo que hay que hacer es bastante sencillo, pero no hay voluntad ni de los candidatos ni de la autoridad electoral.
Mire, en este momento están registrados en el CNE absolutamente todos los candidatos. Y por ende, porque la ley obliga a que así sea, están registradas las personas que se denominan responsables del manejo económico de la campaña, y a su vez se creó una nueva figura que también es obligatoria que esté registrada, del jefe de campaña. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el responsable del manejo económico de la campaña? Debe abrir una cuenta en el sistema financiero ecuatoriano, una cuenta corriente mediante la cual pueda hacer los depósitos de los aportes para la campaña y los egresos que se hagan para ejecutar la campaña. Esa cuenta debería este rato ser pública y los ingresos deberían estar ya existentes ahí, y nosotros los ciudadanos deberíamos tener conocimiento. ¿Quién puede hacer que eso sea público? El Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es norma de la ley, pero no hay voluntad de hacerlo. Entonces, cualquier control que se hace en la actualidad, que es luego de las elecciones, y que se hace un juzgamiento de las cuentas que se presentan 90 días después, si usted pide la información al Consejo Nacional Electoral, resulta que ahora las organizaciones políticas y los candidatos han visto el mejor mecanismo para evadir aquello de las facturas. Y entonces usted mira en los informes que básicamente se habla de aportes en especies. Entonces, 100 camisetas, usted ya no sabe qué cantidad de dinero, quién es. Las personas supuestamente aportan así. Desgraciadamente en este país, hecha la ley, dicen hecha la trampa. Pues eso depende ya de la voluntad política del Consejo Nacional Electoral, de querer transparentar y efectivamente hacer lo que deben hacer para controlar el uso del dinero en la política, porque nadie más podrá hacerlo. Allí hay unas omisiones de haber constituido un sistema articulado entre el SRI, la UAFE, la Contraloría y el CNE, que hay norma legal que dio plazo, si no me equivoco, de 2 años para que aquello se construya. Eso se aprobó en el 2020. Estamos excedidos en 2 años de aquel plazo y hasta ahora no existe ese mecanismo articulado entre esas instituciones. ¿De quién es la principal responsabilidad? Del Consejo Nacional Electoral, obviamente. ¿Por qué? Porque es norma de la ley electoral, y entonces el responsable fundamental es él. ¿Cuántas veces ha convocado, cuántas veces ha presentado iniciativas a las otras instancias de las que habla la ley? Pues yo que conozca, muy pocas o ninguna. Pero lo importante, podrían haber sido muchas. ¿Cuál es el resultado? No existe el mecanismo articulado del cual habla la ley. En ese sentido, ¿cómo lograr, en medio de estas debilidades de controles, que no funcione lo que se ha venido denunciando durante los últimos procesos electorales, incluso el dinero mal habido, dinero del narcotráfico o de los grupos delincuenciales organizados que inyecten en las campañas electorales? Miguel, si es que no se hace lo que le acabo de decir, pues simplemente no habrá esa información nunca. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Y es lamentable que eso suceda, pero si es que usted dice, ¿cómo hacer qué? Haciendo lo que le acabo de decir. Si no lo hacen, pues seguramente no tendremos la opción de ubicar dónde está, cómo lo hacen, para que el dinero mal habido esté presente en las campañas electorales. La violencia que tiene el país y que han tenido los procesos electorales, entre otras cosas, responde a la presencia al contagio que la política tiene de la presencia del narcotráfico, de la delincuencia organizada, y que nos ha traído a un escenario de violencia en la sociedad en su conjunto. No hay razón para que la campaña electoral no esté contagiada de aquello. Entonces, pues depende de las autoridades el que esto se controle o no. ¿Cómo y qué hace falta de lo que usted plantea
para mejorar los controles de lo que usted dice en una campaña electoral? Cumplir la ley, Miguel, cumplir la ley. Si la ley dice que hay que hacer eso, hay que hacerlo. ¿Quién tiene que cumplir la ley? Los candidatos y la autoridad, pero fundamentalmente el representante del Estado, que es el responsable básico, se llama Consejo Nacional Electoral. Entonces, si usted tiene que es un consejo que omite el cumplir esas obligaciones que son suyas, no vamos a poder tener los resultados que la ley pretende tenerla con las normas que fueron fundamentalmente complementadas en el 2020, pero que ya existían otras antes del 2020. Esto de que las cuentas sean públicas, de que en las cuentas haya obligatoriedad de registrar todos los ingresos y todos los egresos, para confrontarlos luego, ¿con qué? Con los gastos de campaña. Y entonces hay que hacer una suerte de fiscalización in situ respecto de los actos de campaña, los presumibles costos de esos actos de campaña, la logística de la campaña, pero lo fundamental, más que la logística, lo que hay que ubicar es lo que el mandato constitucional, que en el artículo pertinente que habla de las funciones del CNE, el 219 de la Constitución, en el numeral tercero dice que debe llevar adelante el control del financiamiento y la propaganda electoral. Entonces, si usted tiene que hay vallas, que hay las cosas que hayan que no son las que se contratan con los recursos públicos, porque esos están controlados a través de que quien paga eso es el propio CNE. Pero si es que existen vallas que están por fuera de aquello, pues entonces eso hay que contabilizarlo, hay que sancionar por haberlo hecho por fuera, y luego hay que ubicar el origen del dinero de aquellas actividades que se han hecho durante la campaña y que no se han reportado en las cuentas, y que no existen los egresos en los cheques que tienen que girarse, porque la norma es tan clara como que no se puede hacer egresos de más de $100 en efectivo, solo hasta $100. Cualquier otro ingreso mayor a $100 tiene que ser hecho en cheque. Entonces, hay que ver cuántos cheques emiten pues diariamente las cuentas de campaña para cubrir todas las cosas que hacen. ¿Y eso quién puede hacerlo? El CNE y nadie más que el CNE. El problema es, como se ha denunciado, que más circula el efectivo que los cheques y el cumplimiento de la ley. En ese sentido, esta dinámica se ha repetido en los últimos procesos electorales, Fausto. Pero por supuesto que sí, no es una cosa que se presenta solamente ahora. Y no es algo que nosotros lo decimos ahora. Lo hemos dicho desde hace rato atrás. Cuando se aprobaban las reformas a la ley en el 2020, una de las aportes fue justamente del control. Pero se consiguieron las normas, algunas que complementaban las que ya existían, pero no se cumplen. ¿Quién no cumple? El CNE. ¿Quién más no cumple? Los candidatos. ¿A quién representan los candidatos? A los partidos políticos. ¿Cuál es el órgano de control del CNE? La Asamblea Nacional. ¿Qué va a suceder? Lo que ha sucedido hasta ahora. La Asamblea Nacional es ciega, sorda y muda respecto de lo que hace o deja de hacer el Consejo Nacional Electoral. Ahora, a propósito de los controles y el financiamiento de los partidos, ¿qué piensa Fausto Camacho de la reforma parcial a la Constitución como ha planteado el Ejecutivo, que está radicado en la Asamblea Nacional con el visto bueno de la Corte Constitucional a los artículos 110 y 115, este último de la promoción electoral? A mí me parece absolutamente inconveniente en función de que eso abrirá más las puertas para la presencia de dinero mal habido en la campaña. Al menos esas normas permiten una cosa importantísima, y es que sea prohibido el contratar con dineros que no sean los públicos, prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Cuando usted mañana quite el financiamiento público, entonces usted se está poniendo carta abierta para que de donde sea llegue la plata para contratar prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.
Tal vez el mejor ejemplo que el país debería recordar es lo que pasó en la campaña del expresidente Jamil Maguad. Un solo banquero, en ese entonces, cuando la economía era en sucres, entregó como donación para la campaña $3.600.000. Entonces, ese era un solo aportante. En ese entonces, Miguel, usted recordará, se decía que una campaña electoral no costaba menos de $20 millones. ¿De dónde venía la plata? En ese caso, aparentemente era relativamente lícito lo que el señor Azpiazu estaba entregando al señor Maguad, porque era el dueño de un banco. Pero eso no es democracia. Y la ley de control del gasto electoral, de la propaganda y el criterio del financiamiento público nació de esa traumática experiencia que significó para el país que se haya entregado y malgastado $3.600.000 por parte del gobierno del expresidente Maguad en su campaña electoral. Entonces, la reforma que se propone creo que puede ser hasta popular, pero es inconveniente. De viabilizarse, no se abre las puertas si no hay los rigurosos controles desde el organismo electoral para que se fomente aún más el financiamiento ilegal, el financiamiento de dineros calientes. Me parece que eso es la consecuencia obvia que va a suceder, porque al menos hay algo que está dicho ahí que es el mejor freno que ha podido existir de alguna manera, es aquel de que no se puede contratar prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias, sino con el dinero de la promoción electoral, aquel al que se refiere el artículo 115 de la Constitución, y que luego se desarrolla en el Código de la Democracia. Entonces, esa prohibición es lo que hace que sea imposible, ¿no es cierto?, que se contrate en la radio y en la televisión, que es lo más costoso de todo, y las vallas publicitarias, por supuesto, también, porque si usted inunda este país de vallas publicitarias, pues esos costos serían muy altos. Entonces, si usted no hace eso, digamos, usted quita esa restricción, usted va a tener como consecuencia el que ese filtro ya no exista más. Bien, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión y Democracia, al magíster Fausto Camacho, ex miembro del Consejo Electoral y representante de Voces por la Democracia. Muy amable, Fausto, la atención a la revista de Opinión y Democracia. Gracias, Miguel, un gusto, buenos días. Buen día. 59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la realidad del sector energético con los anuncios que ha hecho el presidente de la República, uno de ellos. Desde el 20 de diciembre no habrá cortes de luz en el Ecuador. Invitados, el ingeniero Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, el ingeniero Hugo Arcos, académico en la Escuela Politécnica Nacional, y el ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Buscando la verdad. La Navidad es exacta. La Navidad es en familia. Vívela. Exa es la Navidad. Esto es Exa Informa por